Muy bien, pues nuevamente buenas noches a todos. Estamos en un café con el pastor. Como ustedes saben, estamos siguiendo una serie de pláticas que hablan de los grandes héroes de la fe. Así es que esta noche vamos a hablar de uno de esos grandes héroes que es Jefté. Así es que vamos a iniciar, busquen en sus Biblias por favor Jueces 11 y vamos a leer a partir del verso 1 para que todos conozcan esta historia si es que no la conocían. Creo que para muchas personas, quizás de otras congregaciones, puede resultar una historia no conocida, una historia poco conocida. Para nosotros creo que debe de ser conocida porque al menos es una historia que a mí en lo particular me llena mucho, me anima mucho, es una gran historia. Nada más que no encuentro aquí la... aquí estás. Muy bien, entonces Jueces 11, a partir del verso 1. No quiere, permítanme. Jueces 11, 1. Ok, ahí está, ya lo tienen ustedes también en la pantalla. Dice, Josué Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no fueron ustedes los que me aborrecieron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora vienen a mí cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté, pues por eso mismo volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces le dijo a los ancianos de Galaad, si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Ok, aquí da inicio esta historia. Ahí estamos. Muy bien. Al igual que la historia de Baraj y Débora, esta historia se da en el marco de tiempo en que el pueblo de Dios no tenía gobernador alguno,
sino que, como ustedes recordarán, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Les recuerdo el marco histórico. Josué ya había conquistado la tierra prometida junto con todos aquellos hombres valientes, hombres de fe, que echaron fuera a las naciones que la habitaban, pero murió Josué y murieron también todos aquellos hombres valientes, y entonces se levantó una nueva generación, dice la palabra de Dios, que ni conocía a Dios, ni conocía sus maravillas. Así es que se alejaron de Dios. El tabernáculo que había sido erigido en el desierto, que les costó un año construirlo, y donde la presencia de Dios se manifestaba, quedó casi desierto. Los sacerdotes continuaban haciendo allí los sacrificios y haciendo las ofrendas y todo esto, pero el pueblo ya casi no asistía al tabernáculo de reunión, lo tenían por ahí arrumbado. El pueblo entonces ya no iba a buscar a Dios, y todo esto ocurría ya dentro del marco de la ley. Recordarán que la ley fue proclamada en el desierto con Moisés, después conquistaron la tierra, y en este marco del antiguo pacto de la ley quedaba muy claro que si el pueblo de Dios obedecía las leyes de Dios, entonces vendrían sobre ellos grandes bendiciones, extraordinarias bendiciones, pero si acaso ellos en vez de obedecer desobedecían las leyes de Dios, esas bendiciones se convertirían en maldiciones, vendrían maldiciones para todo el pueblo de Dios. Pero los castigos más severos que la ley imponía a una desobediencia a la ley era todo lo que se trataba con la idolatría. Si ellos acudían a otros dioses, si ellos se hacían las mismas imágenes de las naciones que antes habían habitado aquella tierra, entonces vendrían sobre ellos maldiciones muy fuertes, sobre todo que las naciones vecinas empezarían a tener dominio sobre ellos. Y si ellos persistían en este pecado de idolatría, decía la ley, llegaría el colmo, el castigo más fuerte era que perderían aquella tierra que Dios les había dado, perderían la tierra prometida. Y justamente eso es lo que estaba sucediendo. El pueblo de Dios, al alejarse de Él, al no conocerlo, al ya no buscarlo, empezaron a tomar las imágenes y los dioses de las naciones vecinas y de las naciones que antes habían habitado la tierra, metiéndose en ese problema de idolatría. Y entonces el castigo que decía la ley es que las otras naciones empezarían a tomar control y dominio sobre ellos. Y entonces esto sucedía repetidamente. Al alejarse el pueblo de Dios, entonces las naciones venían y los oprimían, y estaban en esta situación una y otra vez. Así es que en ese marco de referencia es la historia de este hombre Jefté, que se levantó como un juez para pelear contra una nación vecina, contra los amonitas, y liberar al pueblo de Dios de esta aflicción que había venido contra ellos. La historia de Jefté es una de mis historias favoritas de la Biblia. Yo creo que junto con la de Jacob. Déjenme decirles por qué. Jefté no tenía ninguna oportunidad de triunfar en la vida, y sin embargo la fe que él tuvo lo catapultó hasta lo más alto. El caso de Jacob igualmente, siendo el segundo hijo de Isaac, él no era la persona que recibiría la bendición, pero él amaba
tanto la bendición que por la fe tomó el lugar que le correspondía a su hermano mayor. Así es que son dos historias extraordinarias de personas no calificadas para el éxito, que sin embargo la fe los llevó a ser personas victoriosas, personas ampliamente exitosas. Así es que a mí me encanta ver que la gente que no tiene nada, que la gente que no ha tenido oportunidades en este mundo para triunfar, para poder destacar, pueden tener un propósito muy importante y por la fe pueden levantarse de su posición y triunfar grandemente. Así es que empecemos a analizar aquí la vida de Jefté, lo que hemos leído un poquito aquí en la palabra de Dios. La historia que hemos leído tiene a Jefté como protagonista y nos dice que Jefté era un hombre rechazado por su propia familia. Jefté nos dice aquí lo que hemos leído, era hijo primogénito, era el primer hijo de su padre en la familia, pero dado que él era hijo de otra madre, de hecho era una prostituta, de acuerdo a la ley, pues él no podría heredar la tierra que le correspondía a su padre, porque era hijo ilegítimo, era un bastardo. A estos hijos se les llamaba así, era un bastardo. Además, no solamente porque hubiera sido hijo de otra mujer, tenía la carga de que era hijo de una mujer prostituta. Así es que, de acuerdo a la ley de Moisés, pues el primogénito obtendría una doble porción de toda la herencia. Pero cuando los hermanos descubrieron que Jefté no era hijo de su mamá, de la misma mamá de todos ellos, entonces le negaron el derecho a la herencia, y no solamente le negaron el derecho a la herencia, sino que lo corrieron de la casa. Bueno, hoy nosotros podemos ver que el sistema de este mundo que nosotros tenemos hoy ha puesto valores aceptables y otros que rechazan a las personas. Les voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, bueno, un hijo de un empresario con toda seguridad va a ser un empresario. Y va a ser un empresario porque convive dentro del círculo social de personas que tienen poder y que tienen dinero. Así es que ellos están acostumbrados a invertir su dinero en diferentes negocios y tienen acceso a información privilegiada de proyectos, de cosas que se van a hacer, si no es que hasta toman parte de las decisiones de las cosas que se van a hacer en un país. Así es que con esa información privilegiada ellos pueden invertir siempre en lo que saben que va a reeditar buen dinero para el futuro. Muchos de estas personas, hijos de empresarios, no saben hacer nada, no saben hacer ningún trabajo. Probablemente hasta salieron mal de la escuela, pero esto no es un problema para ellos, no les preocupa mucho, porque lo único que ellos necesitan es tener los contactos y la información suficiente para poder invertir su dinero de la manera apropiada en diferentes proyectos de desarrollo. Las ganancias, invirtiendo ese dinero en esos proyectos, siempre van a ser buenas. Su dinero está trabajando para ellos y ellos les dan trabajo a muchas más personas. Así es que esta es la vida de un empresario. Bueno, los hijos de profesionistas seguramente van a ser profesionistas. Y van a ser profesionistas porque esto es lo que vieron en el entorno del hogar. Saben que tienen que terminar una carrera profesional, saben que quizás hasta tienen que terminar una maestría,
se preparan para ser eficientes, para ser eficaces, para tomar decisiones empresariales y saben que siendo buenos en lo que se preparen van a recibir buen salario, van a recibir buenos sueldos para poder sostener a su familia y entonces poder adquirir una buena casa, adquirir autos y vivir bien. Esa es la vida de una persona profesionista. Los hijos de aquellas personas que tienen algún oficio, no una profesión, sino algún oficio, pues aprenderán el oficio de su padre. Difícilmente terminarán sus carreras profesionales. Muchas veces el mismo apremio del dinero dentro de la familia les mueve a que tienen que trabajar antes de poder terminar sus carreras profesionales. Los hijos de los vagos, los hijos de los delincuentes, pues igualmente aprenderán las mañas de sus padres y se moverán en el círculo social que conocen. Así es que entre todos estos círculos sociales que yo les estoy mostrando existe un rechazo y existe una discriminación social. Esto es el mundo hoy día. Los ricos empresarios menosprecian, rechazan y humillan a todos los que no están en su estrato. Sin embargo, necesitan a los trabajadores, necesitan a la clase trabajadora, pues para que muevan sus empresas. No obstante, aunque haya una persona muy destacada dentro de sus trabajadores, nunca lo van a aceptar en su círculo social. La clase trabajadora, pues aspira siempre a estar en mejores condiciones. Ellos saben que siendo trabajadores, si son profesionistas, van a vivir bien, pero nunca van a tener riquezas. Así es que muchos de esa clase trabajadora, profesionistas, a lo mejor algún día deciden poner un negocio. Pero como no tienen acceso a la información privilegiada, ni tienen los contactos, ni nada por el estilo, esos negocios difícilmente van a poder prosperar y ser muy exitosos. La clase profesionista menosprecia a la clase obrera, o los que no tienen, o los que tienen algún oficio, ¿no? Ambos, clase trabajadora, profesionista y los que tienen algún tipo de oficio, pues rechazan a los vagos. Los pobres rechazan a los ricos rechazan a los pobres. Hoy día podemos ver, se rechaza a la gente por su color de piel. Sin lugar a dudas, los blancos tenemos mucho mayor oportunidad de crecimiento que los que tienen piel morena. Los altos, gente que tiene una estatura alta, tiene mucho mayor respeto que los bajitos, los chaparritos. Los guapos tienen mayor popularidad que los feos. Las mujeres esbeltas pues son preferidas que las gorditas. Las mujeres bonitas pues obviamente reciben mejor trato que las feas. Y este es nuestro mundo, así funciona. Y esto funciona desde los colegios. Los mismos niños, desde la temprana edad, ya se están burlando del que es más débil, del que no puede, del feo, del chaparro, del que tiene algún impedimento, del que tiene los dientes chuecos. Le ponen apodos, hay una cantidad de rechazo. El rechazo es inherente al sistema de este mundo. Es lo que trato de explicarles. El rechazo existe. Y el rechazo es algo terrible que provoca mucho daño en aquellas personas que lo sufren. El peor rechazo que puede haber, pues es el que un niño, un pequeño, recibe desde su misma familia, desde su propia familia. Los papás que de repente no quieren a uno de los hijos porque a lo mejor resulta que éste tiene algún impedimento, porque
no sé, la familia es de puros blanquitos y este salió morenito, y entonces hasta como que lo tratan de esconder y les da un poco de vergüenza por ahí, y gente empieza a recibir rechazo. Cuando los hijos no son deseados, hijos que nacieron en un momento difícil del matrimonio, o cuando nacieron con una economía precaria, ¿no? Les tocó de repente ser rechazados porque los papás ven que todo el dinero se lo está llevando el hijo. Cuando un hijo nace y impide el desarrollo profesional de los papás o de la mamá. Así es que hay rechazos directos hacia los hijos. El rechazo, como lo hemos visto ahí en Escuela de Obreros, puede desarrollarse de dos maneras diferentes en el ser humano, ¿no? La primera, que es un desarrollo pasivo. El rechazo se transforma primeramente en tristeza. Esta es la manera pasiva. Una persona que tiene un temperamento más tranquilo, un temperamento pasivo, el rechazo se empieza a manifestar con tristeza. Tiempo después, ese rechazo pasa de la tristeza a la depresión. Estas personas llegan a estar abandonadas y se abandonan a sí mismos. De repente ya no quieren saber nada, de repente ya no quieren ni levantarse, ya no quieren bañarse, ya no quieren tener trato con nadie, y después hasta empieza a rondar por su cabeza la idea de suicidarse. Este es lo que pasa con el rechazo. El rechazo es un demonio espantoso que le abre las puertas a otros tantos demonios. Ahora, la segunda manera en la que un rechazo puede manifestarse de acuerdo al temperamento de la persona, si su temperamento es más activo, más fuerte, entonces el rechazo se empieza a convertir en enojo por causa de la frustración de ser rechazado. Del enojo se pasa al odio, al resentimiento, y entonces eventualmente se torna en violencia contra aquellos que se considera que son los culpables, el origen de haber sido rechazados, y surgen hasta ideas homicidas contra quienes son diferentes a ellos. Ustedes pueden ver estas dos cosas en el mundo actual, estas dos representaciones en el mundo actual. Ahora, como podemos ver aquí en esta porción bíblica que hemos leído, Jefté, una vez que lo corrieron sus hermanos, si ustedes pusieron atención en la lectura, una vez que corrieron sus hermanos a Jefté, se fue a refugiar a la tierra de Tob. Dice allí que la tierra de Tob era una tierra de gente ociosa. Con ellos, Jefté aprendió a ser rudo y violento. Gente ociosa, gente violenta. Esa era la tierra de Tob. Una persona rechazada busca un círculo social en donde quepa. Así es que la gente rechazada busca un lugar de refugio, un lugar en donde pueda sentirse aceptado. Por ejemplo, hace algún tiempo, si ustedes se acuerdan, hubo un movimiento muy importante mundial y en México también, con todos los que se llamaban emos. ¿Los recuerdan a los emos? Los emos se peinaban así con el pelo así como que para abajo, sus ropas así de cierta manera muy características, se vestían de negro, y tenían una cualidad todos estos emos: siempre estaban deprimidos, apachurrados, sintiéndose víctimas. Fue todo un movimiento. Era un círculo social que los admitía, que los recibía. Así es que se sentían identificados unos con los otros, los emos. Yo les hablé hace poco de que hay un grupo reclutador de gente rechazada hoy día, que es el movimiento social LGBT, que
que acepta a todas esas personas rechazadas, haciéndoles creer que ellos son parte de ellos. Ustedes han sido rechazados, les ponen, y ustedes son parte nuestra, nosotros los aceptamos. Este grupo LGBT tiene ciertas formas muy interesantes, ¿no? Pues no aceptan a Dios, el grupo LGBT, por lo tanto, es antijudío, es antisemita, apoya a todos los que son enemigos de Israel, se vincula con las ideas socialistas, comunistas, porque está en contra de los ricos. Y es un movimiento que ha venido ganando mucha importancia filosófica, vamos a llamarle, intelectual, económica también, de tal manera que se ha ganado incluso hasta el respeto de los medios de comunicación que ya tienen miedo de hablar en contra de ellos, tienen gran influencia política, tienen una amplia base social, tienen mucho poder económico. Ahí está un grupo reclutador, están los emos por el otro lado, pero otro grupo, los narcotraficantes. Es otro grupo donde la gente se refugia, gente que ha sido rechazada o gente que no tiene oportunidades en la vida para destacar económicamente, pues entonces van y los aglutinan, los toman ellos, los reclutan en su grupo y los convierten en narcotraficantes violentos, les dan armas, los capacitan y son gente que muy probablemente van a morir antes de los 30 años. Y a ellos no les importa con tal de tener pues una mediana buena vida mientras vivan. Así funciona el rechazo. La gente rechazada tiene pocas oportunidades verdaderamente de éxito. Tiene pocas oportunidades de salir adelante. Son reclutados con muchísima facilidad por la sociedad que aglutina a los que consideran que son un despojo de la sociedad. Así es que Jefté había sido rechazado y ya había sido reclutado dentro de este grupo de gente ociosa. Jefté no fue educado para ello. Sin embargo, ya había sido reclutado. Pero la gente de Galaad sabía que él tenía capacidades y tenía virtudes. Aunque esas capacidades y virtudes no les importaron cuando lo echaron de su casa, ¿no es cierto? Pero sabían que tenía algo él, algo importante. Así es que Jefté, como les decía, está en esta lista increíble de Hebreos 11. A mí me llama muchísimo la atención. Estamos viendo la historia de un hombre rechazado, de un hombre hijo de una prostituta. Estamos viendo la historia de un hombre que no tenía ninguna posibilidad de éxito y sin embargo, lean Hebreos 11, 32 hasta el 34. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 11 del 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí está Jefté, ya lo vieron. ¿Ya lo vieron? Dice Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Ahí está escrito el nombre de Jefté. ¡Wow! Está en el cuadro de honor de los hombres de Dios, de los hombres de la fe. A mí me llena esto. ¡Wow! Eso quiere decir que las personas descalificadas, las personas rechazadas por la sociedad,
Las personas que nacieron en una familia en donde no tienen ninguna oportunidad de tener éxito en la vida, tienen por la fe, pueden entrar a una lista de honor, pueden ser personas que estén allí, que para Dios son importantes. A lo mejor para los hombres son un desecho, pero para Dios las personas son importantes y a través de la fe pueden venir a ser personas que estén en este cuadro de honor, pueden escribir su nombre con letras de oro con el Señor. Me encanta saber que una persona rechazada sí tiene posibilidades de éxito si se toma de la mano de Dios. Así es que, como ven, Jefté estaba destinado a ser nadie. Su destino que tenía antes bueno se cambió y ahora su destino era para ser un vándalo, una basura social, pero tomado de la mano de Dios, todo cambió, todo le cambió. Así es que yo puedo ver que aunque la gente te haya rechazado por ser pobre, por ser de color, tu piel de color morena, de ser de un pueblito, por no tener pues todas las credenciales universitarias o por no haber podido estudiar, si la gente te ha rechazado, yo quiero decirte, para Dios eso no importa. Para Dios tú eres muy importante. Dios envió a su Hijo Jesucristo no solamente por los universitarios blancos, bonitos, altos, guapetones, con capacidad de dinero. El Señor Jesucristo fue enviado para rescatar a todos, a toda la humanidad. Para el Señor todos tenemos ese gran valor que nos dio a su Hijo Jesucristo. Dice Efesios 1 desde el verso 3 hasta el 6. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Del 1 al 3, ¿verdad? Del 3 al 6. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos... Según nos escogió, nos escogió, nos escogió. Quiero que ustedes tomen nota de esto. Nos escogió. Ok, antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense bien, Dios nos escogió. Escribió para nosotros un destino. Y ese destino es ser hechos hijos suyos. Con lo cual, ya no seríamos rechazados de Dios, sino aceptados por Dios en Cristo. Nos escogió. Así es que si tú te has sentido rechazado en tu vida, si tú te has sentido sin oportunidades porque naciste en una familia pobre, porque no naciste en una familia de ricos o de profesionistas, a lo mejor la tuya es la historia de quien nació en una familia en donde el papá tenía un oficio. A lo mejor la tuya es la historia de una persona que, bueno, por su color de piel fue rechazado, por su estatura, o por ser gordito, por ser feo o por lo que sea. Dice aquí que nosotros fuimos escogidos por Dios. ¡Wow! ¡Wow!
Incluso dice otra parte que a lo desechado de este mundo Dios lo escogió para que fuera puesto en alto. Así es que con Dios nosotros tenemos una gran oportunidad de poder tener éxito en esta vida. Así es que todas aquellas cosas que generan un rechazo social en la sociedad, nosotros no tenemos por qué acudir a estos grupos reclutadores, ya sean emos, LGBT, violentos, las feministas que van rompiendo cosas por su paso, culpando a todos los demás de lo que ellas se sienten mal, se sienten agredidas por ser mujeres, se sienten descalificadas por ser mujeres, sienten que la sociedad las descalifica, les da menos oportunidades, las maltrata y entonces violentamente responden a todo ello. Un cristiano no tiene por qué acudir a ello. Nosotros podemos ser libres de ese rechazo a través de Cristo Jesús, el valor que Dios nos está dando a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuántas cosas podemos aprender de Jefté? Esto es lo que a mí me encanta hablar de Jefté. Si el justo por la fe vivirá, pues entonces esta historia, la de Jefté, nos da un marco de referencia perfecto de lo que significa vivir por la fe. Miren bien, la fe de Jefté no ponía su mirada en el pasado, sino en el futuro. Apenas le dijeron, queremos que tú seas nuestro caudillo, él reviró y les dijo, a ver, ¿no son ustedes los mismos que me corrieron de mi casa? ¿No fueron los mismos que me aborrecieron? ¿No fueron los mismos que me rechazaron y me corrieron de mi casa y ahora vienen a mí? Ellos le dijeron, es que queremos que vengas y nos lideres para que nosotros podamos vencer a estos amonitas. Y entonces inmediatamente puso su mirada en el futuro. Si el Señor me da la victoria delante de ellos, ¿yo voy a ser su jefe? ¿Yo voy a ser su caudillo? ¿Yo voy a estar como jefe de todos ustedes? Y ellos le dijeron, sí. La mirada inmediatamente en las cosas del futuro. Esta es una persona de fe. Yo puedo decirles a ustedes que puede ser que ustedes tengan antecedentes familiares iguales o peores de los de Jefté. No tienen ustedes idea de las historias de terror que he escuchado como pastor. Mucha gente ha tenido la confianza de venir y platicarnos lo que sufrieron, lo que vivieron cuando niños, cuando jóvenes, y verdaderamente son historias de horror, historias de terror. La de Jefté puede quedarse chiquita en las historias que yo he escuchado. Así es que puede ser, no sé, que hayas nacido en una familia pobre, puede ser que hayas nacido de una mamá soltera, puede ser que te quedaste huérfano, puede ser que fuiste rechazado por tu misma familia, que fuiste señalado por la sociedad como una persona indeseable. Y mucha gente cuando les pasa esto, la primera pregunta que se hacen es, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esto? Entonces, bueno, tienes dos opciones. La primera opción es quedarte allí, mirando hacia tu pasado, llenándote de amargura, llevando el estigma de un pésimo inicio, culpando a todos los demás por tu desgracia, o tomar una opción diferente y entonces decir, no, yo voy a poner mi mirada en el futuro
Yo voy a poner mi mirada en la grandeza de Dios y yo creo que puedo salir adelante tomado de la mano de Dios. Si tú ves lo que dice la palabra de Dios acerca de un hijo suyo, si tú ves lo que dice la palabra de Dios acerca de todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, no está el fracaso escrito para nosotros, sino hay éxito, hay bendición de parte de Dios. Así es que en vez de ver al pasado, en vez de estar viendo la desgracia, en vez de estar viendo tu situación actual, en vez de estar viendo que fuiste descalificado, de que no te aceptaron en las empresas, en vez de estar viendo todas esas cosas, tú puedes decir, no, yo me voy a tomar de la mano de Dios y yo voy a la grandeza que Dios escribió para mí. Dios escribió cosas grandes para mí. Dios tiene promesas para mí, así es que yo voy hacia esas cosas. Como les he dicho varias veces, la fe tiene que ver con futuro y no tiene que ver con pasado. Una persona que tiene fe no está viendo al pasado. La fe es la certeza de lo que se espera y nadie espera algo del pasado. La esperanza tiene que ver con el futuro. Así es que podemos concluir que una persona que camina por fe, una persona que vive por la fe, es una persona que siempre tiene su mirada puesta en un mejor futuro de lo que está viviendo ahora. Mejor futuro. Dilo conmigo ahí en tu casa. Mejor futuro. Mejor futuro. Mi mirada está puesta en un mejor futuro. Si tú estás viviendo en un nivel 4, tienes que estar pensando en 6, 7, 8. Si tú estás en 8, tienes que estar pensando en 10. Si tú estás en el 1, tienes que estar pensando en el 5, en el 6. Tienes que estar siempre pensando en un mejor futuro, porque esto es lo que Dios ha prometido para todos nosotros. No te puedes quedar simplemente viendo a las personas. Tú estás en un nivel 3 y ves a los que están en un nivel 6, en sus familias, no sé, económicamente, en la salud, en todo lo que tú quieras poner, en todos los marcos de referencia que quieras poner. Tú estás en un nivel 3 y ves a los del 6 y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que estar aquí? ¿Por qué ellos están allá? ¿Por qué yo estoy aquí abajo? No tienes que estarte comparando, tú tienes que estar diciendo, yo voy hacia allá. Yo voy hacia arriba, mi salud va a ser mejor, mi economía va a ser mejor, mi matrimonio va a ser mejor, mi empleo va a ser mejor, voy a encontrar mejores trabajos, voy a encontrar mejores salarios, yo voy a más. Esta es la historia de un hijo de Dios. Por eso me encanta hablar de Jefté. Segunda cosa importante que tú puedes ver a partir de la vida de Jefté. Hay gente que cuando ha sido rechazada se cae, se mete inmersa en una protección, vamos a llamarle, de autocompasión. Jefté huyó, fíjense bien, usa la palabra, esta es huir, usa esta palabra en la Biblia. Huyó a la tierra de Tob. Huyó. Cuando una persona ha sido rechazada, tiende a meterse en una conducta autocompasiva. Huye y se mete en un sistema autocompasivo. La autocompasión hace que la gente empiece a decir, ay, es que la gente habla cosas de mí. Ay, es que siempre me dicen de groserías. Ay, es que no me saludan porque soy pobre. Ay, es que me hacen el feo por esto, es que me hacen el feo por el otro. Y entonces siempre se hacen las víctimas delante de las demás personas y no hacen nada por salir adelante. La autocompasión es la madre del fracaso. Si quieren, apúntensela. La autocompasión es la madre del fracaso. Es la madre de la cobardía. Es la madre de la amargura. Es la madre de ser víctimas. Eso es lo que hace la autocompasión. Miren,
A Jesús lo despreciaban. Recordarán a Natanael que dijo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Cuando le dijeron, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías, Natanael dijo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Lo menospreciaban por ser de Nazaret. Otros decían, ¿será que un hijo carpintero, el hijo de un carpintero, puede venir a enseñarnos la Biblia? A quienes hemos estudiado, a los que tenemos un doctorado en teología, ¿será que el hijo de un carpintero va a venir a enseñarnos a nosotros cómo interpretar la ley? Lo menospreciaban a Jesús. Dice la palabra que en Nazaret no pudo hacer ni un solo milagro, porque había mucha familiaridad, había mucho desprecio hacia Jesús. Sin embargo, Jesús no cayó en la autocompasión de decir, ay, es que me ven feo, no me hablan, no quieren entender lo que yo les digo, porque soy de Nazaret, porque soy de Galilea. No. Esta no es la historia que nosotros podemos ver con Jesús. Él sabía quién era. Él sabía lo que Dios había puesto en él y nunca se dejó caer en una autocompasión. Así es que yo quiero que tú entiendas algo muy importante, algo que les he dicho muchas veces, y si quieren escríbanlo, ¿no? El pasado no puede definir mi futuro, sino la palabra de Dios. No sé si lo han entendido esta frase que les he dicho muchas veces. A muchas personas el pasado define su futuro. Dónde nacieron, quiénes fueron, lo que les pasó en la vida. Y entonces por eso dicen, pues por eso soy así hoy. La burra no era arisca, los palos la hicieron. Por eso soy como soy. Por eso estoy en la situación en la que estoy. Porque no me dejaron crecer, porque no me dejaron hacer cosas. Los demás son los culpables, mi familia es la culpable, el gobierno es el culpable, y se la pasan en esto. El pasado no puede definir tu futuro. Lo que define tu futuro, si lo crees, es la palabra de Dios. Ahí está tu futuro. Lo que los demás opinen de ti no puede definirte. Tú no eres lo que los demás opinen de ti. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Los demás pueden decirte es que tú, que conocen tu pasado, ¿verdad? Que conocen las cosas de tu pasado. Pueden decirte es que tú eres un mujeriego. No, no es cierto, yo no soy un mujeriego, yo soy un santo, lo dice Dios. Dios ha dicho, yo soy un santo. Es que tú eres un mentiroso. No, yo no soy un mentiroso. Lo que los demás opinen acerca de tu vida no define quién eres. ¿Quién define quién eres? Lo define la palabra de Dios. Y Dios dice que si tú has creído en el Señor Jesucristo, ya eres un santo. Has sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Has sido limpiado de todos tus pecados y tienes un futuro glorioso, sentado a la diestra del Padre, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios de ti. Muy diferente a lo que los religiosos dicen, muy diferente que a los que tus conocidos dicen, muy diferente que lo que tu familia dice, muy diferente incluso hasta de lo que tu esposa dice, muy diferente de lo que tu esposo te dice, muy diferente de lo que tus hijos te dicen, muy diferente de lo que tus padres te dicen, de lo que tú piensas que es. Así es esto, o sea, ¿qué es lo que define tu vida? Lo que dice Dios de ti. ¿Qué es lo que define tu futuro? Lo que está escrito de ti. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Qué importante es vivir por la fe. Por eso me encanta Jefté. Por eso me encanta hablar de Jefté. Porque Jefté verdaderamente nos enseña cómo es vivir por la fe. Tercera cosa que yo puedo ver en la vida de Jefté.
cualquier persona que le haya pasado lo de Jefté, si vienen a pedirle un favor, lo primero que ocurriría es que esa persona le diría, pues claro que no te lo voy a hacer, primero me dañas, primero me maltratas, me corres de tu casa y ahora vienes a pedirme un favor, sácate a bañar. Yo no voy a hacer nada. Es más, si puedo, ahora te corro a pedradas de donde yo vivo. Tú viniste aquí ahora yo te corro a patadas de donde yo vivo. Cualquiera lo haría y hasta podríamos decir, se lo merecen. Se lo sacaron, se lo ganaron a pulso. Se ganaron a pulso que los trataran así. Y hasta nosotros mismos dirían, pues tiene razón el buen Jefté. Pues lo corrieron de su casa y ahora vienen a pedirle el favor, pues que se saquen a bañar. Todos nosotros justificaríamos una acción como la que les estoy contando. Sin embargo, Jefté no obró así. Vinieron a pedirle un favor y entonces se levantó y fue con ellos para dirigirlos y para salvar a su familia y salvar a su nación del enemigo que venía en contra de ellos. Yo quiero que ustedes vean que una persona que anda en fe, vivir por la fe, es no responder mal por mal. Por el contrario, quien vive por la fe siempre responde bien al mal que ha recibido. Esto es la vida de fe. El justo por su fe vivirá. Y esto es vivir por la fe. Dice Romanos 12:21. Yo se los leo porque es muy cortito. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow, wow. Esto no es lo que dice el presidente cuando dice que se vence al mal con el bien, diciendo que por eso no va a enfrentar a los malos y por eso no hace nada para combatir a los narcotraficantes y no hace nada para enfrentar a las personas que están dañando a la nación. Él agarró esta palabra diciendo, seamos buenos con ellos y así los vamos a vencer. No, eso no es. O sea, el presidente está tomando un pasaje bíblico y lo está usando de la peor manera. No ser vencido de lo malo, sino vencer el bien con el mal es esto. Me hicieron un daño, pero ahora tengo la oportunidad de ayudar, de ayudar a esta gente, lo voy a hacer. Jefté sí se levantó para formar un ejército e ir en contra de aquellas personas, aquellos pueblos que los estaban oprimiendo. Jefté no les dijo, seamos buenos con ellos. No. Jefté armó un ejército para ir en contra de los enemigos. Pero no les tomó en cuenta el mal a su propia familia que lo habían corrido. Vinieron a pedirle un favor, se los hizo. Esto es una vida de fe. ¿Me están siguiendo? Esto es, el justo por la fe vivirá. Así es que una persona de fe no permite que los malos sentimientos tomen revancha, venganza o que la falsa dignidad los detengan de cumplir el propósito que Dios ha escrito para ellos. Si Dios me ha puesto para bendecir a los que me han maldecido, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Si el Señor me ha puesto para bendecir a aquellas personas que me han maldecido, los voy a bendecir. Ese es un propósito de una persona que vive por fe. Así es que cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Y último punto que quiero comentar con ustedes de la historia
de Jefté es, vamos a leer Jueces 11 del 29 al 32, por favor. Jueces 11 del 29 al 32. Somebody, si no yo lo leo. ¿No? A ver. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Así es que Jefté había sido llamado para liderar al ejército de su nación. Lo fueron a convocar porque reconocían en él capacidades que los demás no tenían. Sin embargo, no pretendió él ser el más fuerte ni el más inteligente, sino que lo primero que él hizo, si ustedes se dan cuenta, fue buscar a Dios. Buscar a Dios para que no fueran sus fuerzas, para que no fuera su estrategia, para que no fuera su forma de ser violenta la que diera la victoria, sino buscó el poder de Dios para obtener la victoria. Dice Proverbios 21:31. ¿Alguien lo puede leer? Proverbios 21:31. ¿Lo leo? Sí. Ok. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si quieren, subrayenlo, recórtenlo, pónganle un imán y pónganlo en el refrigerador. Porque este es algo increíble. Miren bien, el caballo se alista para el día de la batalla. Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que prepararte y esforzarte. Tú tienes que hacer tu parte. Pero la victoria tienes que saber que no depende de tu esfuerzo. La victoria no depende de tus habilidades. No depende de tus conocimientos. La victoria te la da Dios. Dios es el que da la victoria. Eso no quiere decir que no te prepares. El caballo tiene que estar listo para la batalla, pero quien da la victoria es Dios. Esto es lo que hizo Jefté. Él preparó al ejército. Él los lideró a todos ellos para enfrentarlos. Hizo una estrategia. Pero no confió en su estrategia, ni confió en su ejército, ni confió en sus armas, sino que buscó a Dios para obtener la victoria. Así es que si tú te has tomado de la mano del Señor, yo te invito a que tú busques a Dios para que te dé la sabiduría, para que te dé la fortaleza, para que te dé su poder para sacarte vencedor en contra de todas las acechanzas del diablo, en contra de todas las adversidades, en contra del rechazo, en contra de todos los que te está obstaculizando para poder ser feliz y tener una vida abundante. Busca a Dios para que Él sea el que te dé la victoria. Es necesario que te prepares para triunfar. Si tú naciste en el seno de una familia que nadie era profesionista, tú sé el primero de ellos. Si tú naciste en una familia profesionista y tú quieres poner una empresa y no tienes los contactos, porque los profesionistas nunca vamos a tener los contactos ni la información privilegiada,
pero si tienes a Dios, tienes mucho más que ellos para poder tener éxito en un negocio. Puedes tú tener la información privilegiada que viene del Espíritu Santo diciéndote, invierte aquí, pon el negocio acá. El Espíritu Santo sabe mucho más de las cosas que van a suceder que la misma gente que está puesta en eminencia. Él es la información privilegiada que tú necesitas. Dice la palabra que Él nos dará a conocer las cosas futuras. Así es que no tienes por qué quedarte en la posición en la que tú naciste, en la que tú estás, en la que aprendiste a vivir. No te sientas el rechazado social, ni que México no te dio oportunidades. He escuchado a muchísimas personas sentirse rechazados por ser mexicanos y entonces pretenden irse a otra nación en donde no me rechacen, en donde sí haya oportunidades para tener éxito. Por Dios. Aquí en México tú puedes ser una persona exitosa si confías en Dios. No es que confíes en una nación, confía en Dios. Dios es el que te da la victoria. Así es que tú eres una persona aceptada por Dios, tú eres un hijo de Dios, no tienes por qué estar metido en ese escenario de rechazo, de autocompasión, culpando a otros. Así es que en el nombre de Jesús, yo verdaderamente reprendo todo espíritu de rechazo que aún pueda tener cualquier persona que escuche esta plática, todo espíritu de víctima, reprendo toda amargura, todo espíritu de venganza inclusive. En el nombre de Jesús declaro libertad para que tú vayas por un futuro glorioso y no te quedes en tu pasado y no te quedes aún en tu presente. En el nombre de Jesús declaro que tú puedes recibir unción, unción en tu fe, unción sobre tus virtudes, unción en tus talentos para salir adelante. En el nombre de Jesús, por la fe, empieza a vivir por la fe, empieza a vivir de la fe. El justo por la fe vivirá. Así es que empieza a tomar la fe y a cambiar todas las cosas que están delante de ti. Empieza a dirigirte hacia un futuro mucho mejor del que has estado viviendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Dios. Muchas gracias por tu palabra revelada en el nombre de Jesús. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Sí, Fer. Yo quería comentar que estaba viendo que José, por ejemplo, digamos que sufrió el mismo tipo de rechazo por sus hermanos. Finalmente no cobró venganza, sino obró bien a favor de ellos, a favor de su familia, a favor de toda una nación, ¿no? Fue puesto ahí precisamente, venció todo para poder ayudar a quienes precisamente lo habían inclusive rechazado, ¿no? Hasta venido, desearle mal, ¿no? Sí, así es. Así es. Aunque José siempre tuvo sueños de grandeza desde chiquito. No es el caso de Jefté. El caso de Jefté es un cuate que ya estaba con los ociosos, ¿no? Que ya estaba reclutado en un grupo que tenía un destino de fracaso, un destino malísimo, ¿no? Ya estaba reclutado ahí. Y la fe lo sacó de ese lugar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Vianey. Sí, bueno, en mi familia, pues igual venimos con unas situaciones también difíciles. Hubo unas situaciones de mi pasado
también que pues nosotros veníamos de una mujer sola, ¿no? Realmente que mi mamá fue una mujer sola, pero se han cambiado realmente esas situaciones. O sea, hace rato comentaba con Goyita, ¿no? Que precisamente mi hermano decía, ¿no? Declaraba él su futuro, que de niño decía, veía películas en la tele y decía, yo veía una casa con una alberca y casas grandes, decía yo, esa va a ser para mí, ¿no? Yo voy a tener una casa con alberca, ¿no? Yo voy a tener una casa de ese tipo, ¿no? Entonces, estaba declarando su futuro y realmente pues se cumplió, ¿no? Y muchas ataduras que había en mi familia se han roto, todavía existen, ¿no? Porque pues mis hermanos no conocen, dicen, hablan de Dios, pero todavía no se han acercado al Señor, ¿no? Dan gracias a Dios, de alguna manera siempre están diciendo, pues Dios ha sido el que me ha dado todas las cosas, ¿no? Pero todavía faltan esas cadenas de romper y cambiar, pero realmente vemos que cuando nosotros hablamos con nuestra boca se profetizan cosas y realmente se han cambiado, ¿no? Hemos cambiado muchas cosas de las situaciones que vivimos realmente en nuestra familia, que fueron situaciones muy difíciles, realmente situaciones fuertes, donde hubo prostitución, homosexualismo, violaciones, etcétera, ¿no? Y todo eso se ha roto. Realmente todo eso ha cambiado, ¿no? Y aquí vemos como Yepte, ¿no? Cómo fue su vida transformada y pues también la de nosotros ha sido transformada en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo, pues, creyendo en el Señor y como dices tú, ¿no? Cuando hemos sido lastimados, pues se ha podido perdonar, ¿no? E inclusive una vez, pues una de mi familia eh, fue violada por una persona y ella tenía una pareja que también andaba en malos pasos, fue muerto, pero ella para poder cobrar ese seguro de vida tenía que ir con el médico legista para que le diera el certificado de defunción. Y ese médico que le dio el certificado de defunción fue su violador, el violador de mi hermana. Pero ella lo perdonó. Dijo, pues, que Dios lo perdone, dice, pues, en esta vida, pues, las situaciones a veces se pagan, sobre todo cuando tú no conoces del Señor, dice, pero dice lo que son las cosas, ¿no? O sea, ella pudo verlo de frente y no hubo ese resentimiento, ¿no? Hacia esa persona. Entonces, pues vemos que el perdón, ¿no? Que es tan bueno realmente como tú lo decías con Yepté, ¿no? Que a veces él fue dañado, fue rechazado, pero pudo perdonar y pudo apoyar al pueblo, ¿no? De Israel y ayudarlos Claro. a... Sí, ¿sí? hacerle bien, ¿no? Cambiar el mal por bien. Sí, wow, wow. Sí, esta es la vida de fe. O sea, esto es el justo por la fe vivirá. A esto se refiere la palabra. Sí, Sol. Es que viene ahorita que comentó, dijo casi exactamente lo que iba a comentar, ¿no? O sea, fue la historia de Jefté como muy chistosa, ¿no? O sea, esas personas que lo rechazaron fueron las primeras personas que se dieron cuenta que necesitaban de su ayuda, o sea, que él era el que los podía salvar. Y la otra es que Jefté pudo haber dicho fácilmente, no, no los voy a ayudar. Más sin en cambio, yo creo que ahí fue como la parte crucial también de lo que Dios hizo, ¿no? A través de él, el que él tomara esa decisión de, pues, perdonarlos, ¿no? De dejar atrás el pasado y decir, pues, órale, ¿no? Y dejar que Dios obrara a través de él. Sí, esa es la vida de fe. Esa es la vida de fe. No sé cuál es la idea que
que como cristianos de repente tenemos de qué significa el justo por la fe vivirá. No sé cuál sea la idea religiosa que mucha gente ha desarrollado cuando escuchan el justo por la fe vivirá, pero justamente estas historias nos ayudan a poder saber qué significa eso. ¿Qué es vivir por fe? Esto es vivir por fe. ¿Sale? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Oscar. Sí, Rubén. Pues yo creo que es el punto no importante que tú mencionas. No importa en la condición en la que te encuentres, puedes estar en la peor de las circunstancias de tu vida, en el peor de los momentos de tu vida, con todos los rechazos en el pasado que pudiste haber tenido por parte de tu familia, por parte inclusive de tus amigos, de tus compañeros de escuela, y remontándonos un poquito más hacia acá, las circunstancias y las adversidades que vas pasando por la vida, y después de que conoces al Señor, te das cuenta que realmente te ha levantado de situaciones verdaderamente adversas y agarrándote de Él, tenemos testimonios que realmente nos ayudan a seguir todavía agarrándonos más del Señor y teniendo un nivel de fe cada vez más grande, porque sí te das cuenta realmente que de lo vil el Señor te toma para ponerte en alto, siempre y cuando tengas realmente esa fe para poder seguir adelante, estés en las circunstancias o adversidades que jamás nadie puede imaginar. Cuando tienes esa fe, pase lo que pase, el Señor siempre te va a llevar a más, siempre te va a llevar a más. Y la verdad que este ejemplo de Jefté a mí me encanta porque estaba, como tú lo comentaste hace rato, ¿no? Ya destinado para irse a otros grupos, a otras corrientes, ¿no? Lo que pudimos haber pasado nosotros aquí en este mundo, pero sin embargo, creyendo y manteniéndote realmente en esa fe, te das cuenta que realmente el Señor te va sacando y dices, de aquí no me suelto y sigo viviendo y caminando por fe. Claro, claro. Ahora, en la posición en la que estés, siempre hay un futuro mejor. Siempre, 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 siempre. La vida Siempre. del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Siempre, Así es siempre, que siempre. tú puedes ver para atrás y decir, wow, todo lo que hemos pasado, wow, todo hasta dónde Dios nos ha traído. Así es. Chido, chido. Bien. Pero todavía hay mucho más para todavía. adelante. Todavía hay más para adelante. Sí, Renata. Bueno, no sé si tenga mucho que ver, pero fíjense que bueno, mis papás, pensando así en Jefté, en muchas cosas, mis papis nunca terminaron la primaria y somos de un pueblo muy chico, de 10,000 habitantes. De hecho, yo caminaba 5 kilómetros para llegar a la secundaria y pasaba por un camposanto. Pero sí, y mi mamá y mi papá, como la mayoría éramos mujeres, somos 8 mujeres y un hombre, entonces mi papá y mi mamá no querían que nosotros solo nos casáramos y nos quedáramos allá en el pueblo y nos mandaron a México a todos. Y nos dieron carrera a todos. Y todos tenemos carrera porque había un gran empuje en ellos y ellos tuvieron mucha visión. De verdad el Señor les dio una visión y una fortaleza, una fe. O sea, mi papá y mamá eran así como, no, se tiene que poder y se tiene que poder y se tiene que poder. Eran polleros y hablo de que vendíamos 1,000 pollos, o sea, teníamos granjas de pollos, etcétera, etcétera. Se hicieron de un rancho que hasta la fecha ahí está. Y yo oigo y cuando digo eso de la situación del rechazo, yo tenía mucho eso. Y cuando llegué recién al Alcance Izcalli, yo no sé si los demás, pero yo sí cuando llegué al Alcance Izcalli tenía como esta onda de ser muy víctima de las circunstancias, pero el Señor realmente, a mí me abrió los ojos a lo que yo tenía que cambiar en mi vida, en mi persona, y lo que tenía que abrazar.
Y entonces descubrí lo que mis padres me dejaron, que va más allá, fue la visión de la prosperidad, porque la prosperidad es una decisión. O sea, es un acto de fe de que la tomas y la agarras y pasa porque pasa. Pero el Señor obviamente da muchas cosas. Entonces ahorita yo ya lo dejé y me quedé pensando que quizá siempre he pensado que digo, no, bueno, no tengo vergüenza. Mi papá y mi mamá sin carrera hicieron un montón de cosas y yo con un hijo apenas y me hallo. Y tiene que ver con que hay muchas cosas que el Señor busca aún restaurar y que Él lo hace. Yo soy la que se entretiene, ¿no? Que es muy diferente, pero oigo esto y de verdad me queda como reflexión personal el menguar, realmente menguar. Ya, es creerle a ¿No? Dios y ir por un futuro todavía mejor. Y tus hijos tienen que tener un futuro mejor. Esto es la vida de fe. Es maravilloso, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Nuevamente les vuelvo a dar mis conclusiones mías, ¿no? La revelación que Dios me ha dado a mí. Mi pasado jamás va a definir mi futuro. Mi futuro está definido por la palabra de Dios. Los demás, lo que opinen los demás, jamás podrá definirme. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y está escrito en su palabra y no me puede definir lo que digan los demás. Son mis conclusiones, son mi revelación que yo tengo de parte de Dios en mi corazón, en mi espíritu. Muy bien, pues que Dios les bendiga a todos. Gracias, Rubén. Gracias. El próximo jueves ya nos vemos, vamos a salir de vacaciones. Nos vemos hasta enero en un café con el pastor para que todos ustedes puedan estar ya en sus, con sus familias, en todas las cosas de Navidad y todo esto, ¿ok? Todos sus preparativos navideños. Entonces nos vemos hasta enero nuevamente Jueves en un 6. café con el pastor. ¿Mandé? ¿Es jueves 6? 16. El próximo. ¿Cuándo sería? No, entonces si es jueves 6 sería hasta el 13. Es jueves 6. 13, porque el 6 muchos de ustedes están con la rosca, ¿no? Pues ¿cómo? la rosca. A menos que me vayan a dar chocolate y rosca, entonces si nos vemos. La rosca la traen desde ahorita. Sí, la rosca yo me hago. O sea, desde ahorita ya traen la rosca. Pero no, van a estar partiendo la rosca y van a estar con la familia, abriendo los juguetes y todo. Ok, entonces hasta el 13. Hasta el 13, vale. Hasta el No 13. no crean que nos vamos a ir, o sea, que nada más salimos de vacaciones, que no va a haber transmisión. No crean, híjole, los pastores se van a ir un mes. Sí, ajá, ¿cómo no? No es cierto, o sea, para que podamos descansar un poquito todos y hagan sus preparativos. Vale, ok. Muy bien. Chicos y chicas, que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo domingo, primero de Gracias. Padrísimo. A todos, un abrazo. Bye, bye. Buenas noches a Dios los todos. bendiga a todos. Gracias, bye. Buenas noches.